todos somos, decía ahora, todos somos personas de fe. Y decía lo bueno que era tener la presencia y recibir la bendición. En Hebreos 11 nos habla sobre la fe y sobre los héroes de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve no fue hecho de cosa visible. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe no fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Por la fe, por la cual, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también había nacido de uno, y es casi muerto con respecto a esto. Una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptando con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ok, familia, oremos. Padre, colocamos este tiempo delante de ti. Te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos o en casa reunidos para glorificarte a través de escucharte. Coloca por obra en nuestro corazón tu palabra, tu mensaje, porque tú eres lo más importante. Espíritu Santo, que seas tú tomando los aires y el control, no solamente del sitio, sino de nuestros corazones. Que resida, Señor, la humildad y la fragancia de tu amor, para poder entender, comprender, vivir y colocar este mensaje por obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted le quiere colocar un tema, yo le coloqué héroes de la fe. Perdón, ¿cómo se llama? Ok. Cuando yo preparaba este mensaje, pensaba si mi fe está realmente enfocada. Como dice en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras.
Este mensaje lo he dividido en dos partes y meditaba acerca de eso. Meditaba acerca de hacer entendible la primera parte, que es un mensaje que resalta a una cantidad de hombres y mujeres de fe, eternos porque son estimulados por el amor de Dios y por el ejemplo de Jesús, permitiendo sí ellos ser transformados para hacer las buenas obras, pero no las buenas obras de caridad, ni las buenas obras de portarse bien, no, porque la recompensa de las obras de caridad están establecidas y de portarnos bien pues son muy naturales. Es más bien sobre cómo continuar la obra que está escrita, la obra del Señor. Sí, y la segunda parte me confrontó mucho y es confrontante porque este mensaje nos lleva a los héroes de hoy. Los que están en casa viéndonos y ustedes que están aquí, miren al lado, dígale, nosotros. Nosotros debemos ser los héroes de esta época, los héroes de hoy. Y confronta porque nos coloca al límite nuestra capacidad misionera y nos coloca al límite la evolución de nuestra fe realmente. Este es un tema muy personal, pero es un tema entendible, porque toca las fibras de nuestro corazón y nos exalta y nos exhorta qué tan héroes estamos siendo con respecto a la fe. Voy a contar algo. Muy pocas veces, pero muy pocas veces, mi esposa y yo hablamos o intervenimos sobre los mensajes que nos tocan dar. Porque tenemos una convicción, somos convencidos de que el Espíritu Santo nos usa de manera independiente y nos usa conforme a Él. Por eso no intervenimos pero esta vez sucedió algo totalmente diferente. Esta vez fue una reunión muy corta entre ella y yo, pero nos direccionaba a descubrir realmente si nosotros estamos enfocados en la fe como familia y si a nuestros hijos le estamos dando, resaltando, enseñando la fe enfocada como familia. Dicho esto, amada iglesia, hagamos un análisis de lo que acabamos de ver en Hebreos 11. Hebreos 11, conocido también como la galería del honor de la Biblia, porque menciona tantos hombres y menciona tantas mujeres llenas de valentía, llenas de humildad, llenas de proezas realizadas inclusive, que sobresalen por depositar una absoluta confianza en el Señor. Y además de depositar esa absoluta confianza en el Señor, que es fe, y todos tenemos fe, es llevar el mensaje de Dios. Y esa es la parte crucial de nosotros, la parte que a veces dejamos ahí quietica, ya lo vamos a ver por qué. Y a estos hombres y a estas mujeres se le conoce en aquel tiempo como los héroes de la fe. Obviamente ellos fueron dignos de imitar. Obviamente fueron personas dedicadas a un tiempo interior en sus vidas. Pero aún así eran personas imperfectas, aún así eran pecadores, aún así muchos de ellos gozaban de grandes debilidades. Debilidades que tuvieron que ser transformadas, debilidades igual que usted y yo tenemos en este tiempo y en estos momentos, pero ellos tenían una actitud diferente, tenían algo diferente, eran persistentes y estaban enfocados. Esta actitud es la que hoy nos sirve para reflexionar y entender cómo podemos, familia, vivir como héroes de fe. Sí, Fernando, todos tenemos fe, por supuesto que sí. Todos basamos nuestra creencia en la fe, claro que sí. Pero ¿cómo lograr ser héroes de fe? Mire, en esa confrontación con mi esposa y asumiendo un regaño de medios, el Espíritu Santo cambió todo lo que yo había preparado. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo te habla y Él es el que tiene el control? Y solamente seremos usados. La palabra es de Él, viene de Él. Amén.
Revisando esta porción de Hebreos, me di cuenta, la que acabo de leer, de lo siguiente. Cuando nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cuántas veces hemos dicho? El Señor nos está diciendo que nos apropiemos de seguridad. La fe es la fe es la certeza de lo que espera. Eso denota una seguridad, nos está diciendo, tengan seguridad. Y esa seguridad va a ser determinante en nuestra labor, determinante en nuestra labor. Cuando nos dice y nos habla sobre aprobación, habla ahí, quiere que entendamos que somos elegidos y que ya no nos pertenecemos. Cuando nos dice que todo se hizo por la palabra de Dios, nos da a conocer la divinidad en todo. Y el poder, óigame bien, iglesia, y el poder que alcanzaremos desde su conocimiento. ¿Cómo el Señor te habla? ¿Y cuántas veces hemos repetido Hebreo 11? ¿Cuántas veces hemos pasado de largo? Y mire la profundidad de lo que Él quiere hablar. Cuando nos dice que todo se hizo por ya lo dice, cuando nos dice que fue hecho de cosas visibles, el todo para Dios parte de su reino espiritual. Y óigame bien, solo en esa condición lo entenderemos y seremos perfeccionados. Wow. Cuando nos dice, Abel dio un mejor sacrificio, nos exhorta, no a sacrificios, a que nos neguemos y a que reconozcamos lo que somos para poder ser transformados desde nuestro interior. Cuando nos dice sobre un testimonio justo, nos está enseñando la esencia de lo que es Él, el estilo de vida que quiere que nosotros nos apropiemos y hagamos. Y el estilo de vida es amor. Cuando nos dice estando muerto, todavía habla. Yo decía, Señor, esa es la medida de nuestro corazón. Es la decisión de llevarlo, enseñarlo, porque Él nos hará eterno. ¿Cuántos lo creen? Cuando nos dice que no fue trasladado al cielo, esa parte, ¿quién? Todos queremos ser Enoc, ¿no? Cuando nos dicen que no fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, nos está dando el que lo tenemos por derecho propio a través de Jesucristo. Protección y su voluntad de vida. Eso nos quiere decir que la decisión de vivir es nuestra. Y la decisión de cómo y con quién vamos a vivir es nuestra. Cuando nos dice agrada a Dios, es el principio, el primer principio de la comunión. Cuando nos dice crea que Él existe, yo decía, Señor, es su presencia. Crea que yo existo, es su presencia. ¿Y sabe qué? Está a nuestra disposición. La podemos tomar siempre en el lugar y en el momento en que nosotros lleguemos a Él. Cuando nos dice sobre la salvación de su casa, que le dice a Noé, ya nos está haciendo un instrumento de fe impartida. No es una opción, familia. Somos instrumento de fe impartida. Cuando nos dice que habitó como extranjero, tipifica la obediencia. ¿Para vivir en qué? No, yo soy obediente. Claro que somos obedientes. Claro que venimos al grupo de hombres y mujeres. Claro que somos obedientes. Claro que nos levantamos a la hora de mañana. Pero ¿para qué somos obedientes? Para vivir en su propósito. Debemos hallar nuestro propósito. Debemos hallar ese llamado. Debemos ubicarnos en ese llamado. Porque ya tenemos la fe. Ya tenemos el mensaje. Ya tenemos al Cristo resucitado. Ya tenemos la salvación. Pero debemos hallar ese propósito. Cuando nos dice que Sara iba a concebir, wow, nos está dando la autoridad y la promesa de guiar a otros. Y no nos está diciendo esperen 99 años. Dígale que está al lado, ahora.
¿Sabe? Esto tiene que ver mucho, este tema, iglesia, familia mía, familia de amor y vida, tiene que ver con nuestras necesidades. A veces no hallamos respuesta. A veces vence más el temor que el propósito de la respuesta. Tiene que ver con esto. Y ahora más adelante lo vamos a mirar. Porque estamos en un momento de expectativa. Estamos en un momento de tendencia al estrés, tendencia a las presiones por todo lado. Y nosotros ya conocemos que hay un lugar, hay un ser, hay un Dios que es el dueño de todo. Y como dice la canción, como dijo Andresito ahora, si Él está conmigo, ¿qué me importa lo que quieran hacer los demás? ¿Cuánto lo creen? Cuando nos dice, la descendencia como las estrellas nos enseña a ser luz. Y ser luz para el otro no es multiplicación. Ser luz para los otros se llama unción. Unción. Y para tener unción tenemos que estar actuando sobre la fe. Y para tener unción debemos de tener una fe enfocada. Amén. Miremos entonces algunos héroes de la fe. Está en Hebreos 11, 17 a 32, que no voy a leer. Pero sé que en casa usted lo va a hacer. Y destaca a varios hombres que fueron probados, y óigame bien, probados y aprobados, como quien dice, me impacta porque tuvieron la prueba, pero también hallaron la promesa. Un ejemplo para no alargar, hablemos de Abraham. La pastora Blanquita tocó el tema de Abraham con su hermana. Abraham fue probado cuando se le dijo, ofrece a Isaac en sacrificio. Todos conocemos la historia. Y la promesa es que sobre Isaac, óigame bien, sobre Isaac será llamada la descendencia. A través de Isaac sería padre de multitudes. Y además, Isaac tuvo la promesa de poder bendecir a Jacob y a Esaú, aún poder bendecir el futuro de ellos. Encontramos así muchos ejemplos de la Biblia. De hecho, al final, en el capítulo 11, 32 dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltará para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Y nosotros decimos, ¿y qué más diré? Nos faltará tiempo para contar todas las obras que vamos a hacer de ahora en adelante como héroes de fe. ¿Usted lo cree? Perdón, ¿usted lo cree? Todos estos hombres participaron y estas mujeres, y eran mujeres y hombres igual que nosotros, comunes y corrientes. Pero igual que nosotros, ellos tomaron una decisión. Una decisión que no puede pasarse por alto. Una decisión que es fundamental. Una decisión que es antes para poder lograr lo demás. Dejarse formar y transformar. Y cuesta. A veces nos cuesta transformar. A veces nos cuesta romper la estructura interior que tenemos. A veces inclusive nos cuesta romper el concepto de fe que nosotros tenemos. Por eso se habla de fe enfocada. Nos cuesta cambiar la tradición. Andresito, ahora que hablaba con él en preámbulos de esta bendición, de este servicio, me decía, ¿tiene que ver con la seguridad de los padres, lo que nos enseñaron? Sí, pero usted y yo tenemos la autoridad en Cristo Jesús de cambiar todas las cosas. Por eso yo pregunté al comienzo, por eso les dije, ¿realmente cuántos vinimos con una necesidad aquí? Porque hoy en el nombre de Cristo Jesús se va a romper, porque somos héroes de la fe. Amén.
Miremos entonces alguno de ellos, pero quiero mencionarle antes que hay 3.000 nombres en la palabra de Dios, 3.000 hombres, líderes, en 1.000 años, en 1.000 años. Rápidamente, ahora sí, ahí está, hablemos de David. Todos conocemos la historia de David. David, el hombre que le gana con una piedra al gigante, tal vez el rey más anunciado de todo Israel, tuvo una vida de ruptura y de renovación. Mire que todo no fue amén en la vida de él. Tuvo una vida de ruptura y renovación. De niño fue fuerte, de adolescente trató de ser justo, pero de adulto pecó, confesó, lloró y fue perdonado. Pecó, confesó, lloró y fue perdonado. ¿Qué tal Abraham? Ya lo dije, 75 años, fue dirigido fuera de su parentela, de su casa, con un nombre nuevo. Una Sara que persigue la promesa de la no infertilidad, a los 99 años le concede, pero el valor realmente de Abraham, que lo hace padre de la fe, es cuando declara. Yo por eso quiero que ahora más adelante y desde ahora empecemos a declarar sobre nuestras vidas. Él declara y dice, Dios proveerá el sacrificio. Dios proveerá el sacrificio. Aún cuando ya le dijeron qué tenía que hacer, él estaba diciendo, no, Dios proveerá el sacrificio. Tenaz, porque era el mismo Dios que lo había enviado. Y le estaba diciendo, Dios proveerá el sacrificio. No estaba mintiéndole a su hijo. No le dijo, tranquilo, papacito lindo, no te preocupes, tranquilo, todo está bajo control. No. Está declarando que Dios proveerá su sacrificio. Y esa actitud es una actitud de absoluta confianza, de absoluta y permanente búsqueda, de conocimiento de Jehová o Dios. Lo conocía tanto que tenía claro que Dios no le iba a fallar. Por eso la fe, más que padre de la fe, Abraham tiene una fe justa. ¿Y qué tal Nehemías, sirviente copero del rey Artajerjes? Sabe de Jerusalén, sabe del templo destruido, pide al rey, reconstruye, desafiando todo, lo logra. Es más, inclusive le sirve a Esdras, le ayuda a Esdras a establecer el hacer cumplir la ley del pacto de los judíos. Es un ejemplo de coraje, es un ejemplo de sumisión, es un ejemplo de siempre servir. Y Daniel también está ahí. Daniel es conocido por negarse a decirle Dios a un rey. ¿Cuántas veces hoy nosotros enajenamos lo que creemos, enajenamos nuestros principios porque tenemos miedo a perder tal vez un trabajo, a perder una amistad? El hecho es que no lo negamos, pero tal vez nos hacemos los locos o pasamos de largo. Wow. Ezequiel dice que Daniel es el patrón de la justicia y no podía quedar las mujeres por fuera. Nuestra hermosa Esther. Esther nace en el exilio, es criada por su primo Mardoqueo, gracias mi cielo. Y es escogida por el rey por linda, pero sobre todo le impacta la fidelidad de ella a su Dios. La fidelidad de ella a su Dios. Y cómo a través del ayuno y de la oración, a través de la fe, comienza a actuar. No se queda en la fe. Da el paso y comienza a actuar. Y esa sumisión, ese coraje, la hacen digna, tanto que llega y es usada para salvar a los judíos de Persia del genocidio. Pedro es singular y peculiar. Pedro para mí es el más atrevido de todos. No tiene una vida perfecta, es descarado y conflictivo, pero siempre proclama a Cristo.
siempre en su historia proclama a Cristo. Lo hace en la iglesia primitiva. Es así que él pide ser crucificado de cabeza y va contra la tradición. Lo tenía claro. Su temperamento lo tenía claro. ¿Y qué hablar de temperamentos? ¿Cómo vamos con el guerrero y firme en la destrucción cristiana? Sí, Pablo. Pablo que es Saulo, que se convierte en el principal autor del Nuevo Testamento y uno de los primeros misioneros, óigame bien, uno de los primeros misioneros que fue encarcelado y que tuvo prisión. Su mayor cuidado por las iglesias hicieron su permanencia. Y Esteban me impacta porque no lo conocía. En el estudio que hice, Esteban tenía el título de diácono. Y diácono significa servir las mesas. Fue la primera persona en ser martirizada por creer en Cristo. Por creer en Cristo. Fernando, ¿por qué nos estás contando todo esto si está en la Biblia? Ya vamos para allá porque le estoy contando. Si no es sino leer, ya vamos para allá. Tomás, ¿qué tal Tomás? El incrédulo, ¿no? Tomás el incrédulo. Pero ¿sabe que él hizo unos actos extraordinarios de fe? Unos actos extraordinarios de fe. Es tanta la lealtad que dice, vayamos también nosotros para que muramos con él. Cuando Jesús resucita, él es el primero en declarar la divinidad, la singular divinidad de Cristo. Cuando dice, mi Señor y mi Dios. Cosas pequeñas, pero que hacen grande a estos héroes de fe. Y el amado Juan, testigo de la primera resurrección y la única resurrección, de la primera resurrección de Jesús, porque ya viene resucitado. Testigo de la transfiguración, testigo de la oración de Jesús en Getsemaní, testigo de cómo sufrió y sufrió con Jesús, al pie de la cruz, hasta que el mismo Señor le dijo, ve y cuida a tu madre María. Y estuvo ahí, fiel, constante. Tan es así que Pablo lo llama el pilar de la iglesia. Y asume, como amado y como amigo de Maestro, asume la divinidad de Cristo, la identidad de Cristo. Está en Juan 1:1 cuando dice, en el principio Él era verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Juan 3:16 todos lo saben. ¿Quién lo quiere decir? Porque de tal manera que ha dado, ¿para qué? Y no más. Amén. Amén, pastor. Y el principal de todos, nuestro Dios. Dígale que está al lado. Por Él estoy aquí. Consumador de la fe. Wow, Jesús. ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Qué puedo hablarles yo de Jesús si ustedes transpiran a Jesús? Uno acá al frente se da cuenta. Y no basta porque no tenemos la capacidad de mirar un corazón, pero sí la capacidad de mirar unos ojos y tal vez un testimonio y algunas historias que usted han contado. Y en ninguno de los que está aquí, en ninguno, Dios ha dejado de participar. Jesús ha dejado de vivir. Él está a la diestra del Padre, pero aquí está en nosotros. Amén. Cuando Jesús mira al cielo, está tipificando 3 palabras: fe, confianza y creencia. Fe y confianza sobre el plan del Padre. Creencia es la autoridad que nos está enseñando a continuar, a no quedarnos, a hacer nuestra propia historia, a continuar ese libro con nuestra vida. Jesús definitivamente es ejemplo de transformación, es ejemplo de misión y es ejemplo de amor. Me iba a adelantar, pero no. Ellos también hicieron grandes hazañas por la fe. Este sí lo vamos a leer.
Leamos Hebreos 11:33. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas. Ojo, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego. No se confunda, Dios está ahí. No importa si usted tiene una necesidad, Él está ahí. Escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, en nuestras luchas, pusieron en fuga ejércitos y extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación. Oh, no aceptaron su liberación a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nos hemos sentido destituidos, afligidos, maltratados en lo natural? Aquí lo están haciendo por Dios. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es el errantes por desierto y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa? Ahora miremos el 40. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Diga, para mí. Pero por favor, para mí. A fin de que ellos no fueran perfectos sin nosotros. Wow. Ellos no podían llegar a la perfección y dejarnos atrás a nosotros. Pero sí depende de usted y de mí, de lo que creemos, profesamos y de lo que hacemos, honrarlo a Él y llegar a esa perfección en Cristo Jesús. Amén. ¿Conquistaron reinos? Sí. Josué es un ejemplo que conquistó reinos de la tierra prometida. David inclusive llevó a su máxima extensión a Israel. ¿Hicieron justicia? Por supuesto, David administró justicia. Ahí vemos también, la reina Saba habla sobre el rol de Salomón. Obtuvieron promesas, por supuesto, nosotros la tenemos hoy en día, somos testigos de eso. ¿Apagaron la violencia del fuego? Pues sí, ahí está Sadrach, Mesach y Abed, que sobrevivieron el horno. ¿Escaparon del filo de la espada? Elías temiendo a Jezabel escapó. Jorán, que quería matar a Eliseo, por ejemplo. Siendo débiles fueron hechos fuertes. ¿Qué tal Ezequías cuando recibe la promesa o cuando recibe la profetización de su muerte? Dice, agarra a clamar y 15 años más. Y la restauración de Job son fieles testimonios porque ellos obraron. Se hicieron poderosos en la tierra. Gedeón con sus 300 hombres y valientes. Sansón, que acabó con muchos filisteos. Pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Ahí está Jonatán, atacando también a los filisteos. ¿Y qué tal David acabando con Goliat? ¿Y qué tal Asa a los etiopías? ¿Y qué tal Ezequías e Isaías clamando a Dios para sacar a los asirios? Ellos pagaron un precio. Ellos fueron torturados, claro. Ellos fueron insultados, azotados, encarcelados, sí. Fueron apedreados y todo lo que acabamos de leer, sí. ¿Y nosotros? ¿Cómo vamos nosotros en esa historia, amada iglesia? Ahora sí. ¿Se acuerda que le hablaba de dos partes? ¿Cómo estoy de tiempo, amor? ¿Bien? ¿Se acuerda que hablaba de dos partes? Vamos a la segunda parte. Diga, ¡ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Héroes de la fe hoy. Repito, héroes de la fe hoy. Realmente, amada familia, ¿somos héroes de la fe hoy? Ante esta pregunta pensaba, no hemos vivido todo lo que acabo de leer, Fernando, ¿por qué fuiste tan incisivo en todo lo que acabas de leer? Porque no lo hemos vivido ni lo vamos a vivir. Aunque escrito está algunas cosas que han de venir. Pero hoy no hay excusa porque no hemos vivido eso. Ahora sí, ¿soy héroe de la fe? Aclaro, como se lo dije a mi esposa en esa concertación. Dios le habló a nuestros pastores
acerca de la necesidad de una fe enfocada para nuestra familia de amor y vida. Este tema fue revelado por el Espíritu Santo a nuestros amados pastores. Y el mensaje de hoy, familia, el mensaje de hoy es acerca de los héroes de fe enfocada. Siendo así, lo primero que debemos de hacer, porque en esa discusión me decía, pero es que todos tenemos fe y la fe, sí, pero es que Dios quiere que pasemos el que tenemos fe. Y vamos a ver más adelante por qué quiere que pasemos ese sitio y nos encontremos con Él y con los demás. Definamos entonces qué es héroe, porque estamos hablando de héroe, pero definámoslo. Ok, me encontré esta persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente requiere mucho valor. ¿Qué tal esta otra? Personaje principal en una obra literaria que produce admiración por sus cualidades. Esta otra, del latín eros, que a su vez deriva de un vocablo griego. La palabra héroe hace referencia a un hombre que es famoso, ilustre y reconocido por sus virtudes y hazañas. Siempre la palabra hazañas. La siguiente, esta sí es peor. Un héroe es aquella persona que se comporta de manera valiosa y con determinación. Su actitud heroica puede estar movida por un afán de gloria. ¡Wow! Y eso sí que sucede hoy, ¿no? Por un afán de gloria, por un deseo de justicia o por sus convicciones. Hoy sí que encontramos afuera convicciones, inclusive aquí adentro encontramos muchas convicciones de lo que creemos, pero realmente no es lo que Dios ha colocado. Entonces, con base en eso, hay otra, el héroe es la persona que, esa me encanta, la persona que ha creído, que es fiel y convencido con la posición que profesa. Wow, esa me encanta. Con la profesión que profesa. Entonces, ahora sí, familia, tratemos de definir qué es un héroe de fe. Héroe de fe es aquel que, como dice en Hebreos 12, se determina a conocer, a vivir y disfrutar en Cristo Jesús, perteneciendo a la cultura del reino de Dios, dispuesto, óigame bien, a servir a Dios, dispuesto a servir a su obra, dispuesto a servir a los demás, dando a conocer y reproduciendo el carácter de Jesús y permitiendo ser transformados por el Espíritu Santo en sus habilidades y dones. ¿Quién nos da los dones? El Espíritu Santo. Glorificándolo a Él, glorificando a Dios. Dicho esto, amada familia, entonces, hoy nuestra lucha para ser héroes de fe, entiéndese que tiene que ver con nuestro interior. No es que no estemos firmes. Tal vez no hemos recibido lo esperado. Muchos estamos pendientes del milagro y no de él. Tal vez por temor, tal vez por comodidad, o sencillamente porque se establece primero mi necesidad, entre otras cosas. El martes hablábamos en la reunión de hombres, en el grupo de hombres, sobre el privilegio de servir. El privilegio de servir a la familia, el privilegio de servir a la comunidad y además el privilegio de servirnos a nosotros mismos. Yo no me puedo excluir de ese servicio. El privilegio de servirnos a nosotros mismos. Y también ellos decían de cómo hacer, Fernando, una vida natural, práctica, en un altar para honrar y contribuir con la misión de Dios. Repito, ellos decían, ¿cómo hacer, Fernando, para hacer de mi vida práctica y natural un altar de glorificar a Dios y cumplir con la misión? El pastor dijo hace 8 días, creo, sobre una misión, un proyecto, 90 de pollos, pero tiene un trasfondo todo esto, porque nació de un tiempo de oración,
nació para ayudar a una persona y para ayudar y contribuir a una comunidad. Nació para motivarnos y movernos, salirnos del enquilosamiento, despertarnos y decir, Señor, aquí estamos, tú eres nuestro Rey y nosotros somos tu pueblo. Y servir, eso hicieron ellos y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo lo hago, Fernando? Mire, tiene que ver con la fe cotidiana. A veces queremos tener aparte la presión de la fe cotidiana. Tiene que ver con esa fe cotidiana. La fe cristiana se mueve a través de creerle a Dios, a través de tener dolor, de ser sensible a los demás. Y esa fe cristiana es el alimento diario para nosotros. Claro, como cristianos nos han enseñado obviamente a ser diligentes, nos han enseñado sobre la honestidad, nos han enseñado sobre la integridad, nos han enseñado a ser generosos, nos han enseñado a dar a los pobres, nos han enseñado a compartir de la misma fe y muchas otras cosas más. Pero todo esto, amada familia, todas estas cosas tienen que ver con el crecimiento, tienen que ver con incorporar esas verdades en mi vida, tienen que ver con orar e invitar a Cristo, tienen que ver con lo que estamos haciendo aquí, congregarnos y participar de todo, tiene que ver con mis luchas, el grupo de hombres, de mujeres, de jóvenes, poder decir, mire, estas son mis luchas, como también poder decir, mire, mi fe ha evolucionado de esta manera, poder compartir, abrazarnos espiritualmente, y eso, amada iglesia, es lo que nos hace sensibles y llenos de la gracia de Dios. Es ese compartir, amada iglesia. No olvide su lugar. No olvide de dónde viene, pero tenga en cuenta las perspectivas que hoy le ha brindado a través de Amor y Vida, a través de ver el necesitado, a través de cómo la historia de nosotros cambia, a través de que una necesidad se rompe en el nombre de Cristo Jesús, sea la que sea, porque Él es más grande. No tengamos vergüenza, no tengamos temor abiertamente de mostrar la fe que profesamos. Sobre todas las cosas pongamos los ojos en Cristo. Está escrito, ¿no? Entonces disfrutemos de esa alegría, de esa paz. Disfrutemos de servir. Dios, cuánto amo servir a los demás. No me importa la condición. No me importa. ¿Sabe? Cuando yo sirvo soy mucho más pequeño que el que sirvo, pero me siento más grande porque sé que hay una función y que estoy actuando. No importa cuál es el lugar de servicio, sencillamente tómalo, no lo dejes ir, porque es una oportunidad para romper lo que quieren establecer en tu vida o lo que tú has permitido que se establezca. Amén. Seamos entonces héroes de esa fe. ¿Cómo lo hago? Hay tres principios que para mí son fundamentales. Fortalezcamos la fe. Fortalezcamos la fe a través de la santificación y de la relación íntima con Dios. Lo segundo, tomemos conciencia del valor de la necesidad de una fe cristiana práctica y vivida. No de una fe cristiana aquí. No seamos religiosos. Criticamos la religión católica, criticamos otras enseñanzas, pero nos estamos volviendo permisivos a eso y estamos participando, nos estamos quedando quietos. Dios está diciendo, no te quiero quieto. Y se lo voy a mostrar ahora, no te quiero quieto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para seguir a Cristo? ¿Para cumplir su misión? Sí, pero también para vivir, óigame bien, para promover y defender los valores de Él. Muchas de los dogmas que salen hoy en día están basados en que nosotros no hemos proclamado el nombre del Señor. Entonces se cambia. Cada uno toma al lado lo que le conviene. No, no es tiempo de eso. ¿Cómo vivir entonces como héroes, Fernando? Está en Génesis 6, del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¡Uy! Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero ¿sabe? Si caminamos con Dios, seremos hombres y mujeres de fe. Noé halló gracia delante de Dios, que es el segundo punto de cómo vivir como héroe. Está en Jeremías también 23 y 24, no se lo voy a leer, léalo, apúntelo. Venga a estas reuniones con el arma, como dice nuestra amada pastora Blanca, con el arma, ¿sí? Con la espada, pero traiga, apunte. Y si no, vea, revise, Dios le habla a través de esto. Dios le habla, ahí está en link. Aproveche estas instancias, porque eso sí llena, fundamenta y nos hace crecer para la obra de Dios. Y lo otro es obedecer y creer. Obedecer y creer. Y como Daniel, obviamente, ser fiel. Ahora sí, amada iglesia. Yo quisiera que pensáramos un poquitico. Todos tenemos fe. ¿Será difícil ser héroes de fe? Mire, Dios anuncia siempre, y siempre lo dice en su palabra, que recordemos nuestros sueños de niños. En el albur callejero dice que uno no debe dejarlo, decía en estos días un hombre, Sergio, que amo mucho, uno no debe dejar perder ese niño interior. Pero no deje perder los sueños de ese niño interior mientras esos sueños estén concebidos en el corazón de Dios. No los deje perder. ¿Sabe? Aquí adentro entre nosotros y allá afuera hay gente que necesita ser conquistada. Y no conquistada para decir que esta es una iglesia de multiplicación. Acabamos de verlo. Conquistada para decir que esta es una iglesia de poder y de unción, que contribuye, aporta y vive para la obra de Dios. Estamos tan pendientes de que si el Señor nos habla, estamos tan pendientes de que nos reconfirme las cosas, cuando ya Él habló, envió y mostró su amor a través de siempre y de su Hijo Jesucristo. Hoy nos limitamos a ver cómo siento en mi lugar secreto, a ver cómo siento las sensaciones maravillosas de su voz. Pero sin querer lo estamos volviendo un claustro, porque la dejamos con nosotros. Yo no encuentro ninguna parte de la palabra de Dios, no encuentro ninguna parte de la historia de Jehová, no existe ninguna parte de la historia de Cristo, no existe ninguna parte de la historia del Espíritu Santo donde ellos se hayan quedado quietos. Si no, usted y yo no estaríamos aquí. Hoy el Señor nos está diciendo: mi relación a partir de este momento es de espíritu a espíritu. Y es tiempo de actuar en espíritu. No nos excusemos más por lo que me ha impedido hacerlo. ¿Sabe? Las señales están. Deje de buscarlas. Deje de preocuparse por el fin del mundo.
actúe para que ese fin se cumpla con la promesa, no de fin, sino de amor. Porque es un acto soberano de amor, donde Dios dice: no más contra mi pueblo, no más contra ti, contra ti, contra ti, contra ti, no más. No más excusas. No más excusas. Inclusive, no te excuses más en tu pecado. Él ya te perdonó. Mira, Él pasará por alto, créelo. Él pasará por alto en este tiempo. Las emociones de tu alma las pasará por alto. Es más, Él pasará por alto la pasión de tu carne. Porque Cristo es, fue y será el mayor ejemplo. Él lo dice: bienaventurados, bienaventurados aquellos que creen sin ver, que creen sin ver. Él ya nos dijo que iba a hacer con nosotros. Sigamos ese llamado, iglesia. Su legado esforzado y valiente que tantas veces repetimos, no es más que luchar palmo a palmo con todo, inclusive con nosotros mismos, si vamos a impedir nuestra misión y nuestro propósito. Cree, persigue con fuerza lo que Él te ha dado. Mira, cada noche, en cada instante, Él tiene una cita contigo. Hay una cita. No la pierdas, iglesia. No la pierdas, familia. No la pierdas. No importa la ocupación, el cansancio, la distracción. No importa. No estamos pagando el precio de aquellos que leímos, aquellos que son historia, pero hoy son eternos. Lo más grande que hay es amarlo a Él. Lo más grande que hay es amar lo que Él amó, y es su prójimo. Lo más grande que hay es no seguir evadiendo su misericordia y su gracia. No nos preocupemos más por la fama, por ser pastor, por ser líderes. No nos preocupemos más por eso. En lo natural, para Dios, eso es soberbia y hipocresía. Le dijo: hipócritas. Más bien preocupémonos por dar lo que Él nos enseña. ¿Sabe qué? Y no se preocupe por la fama, porque hay algo que no es negociable en la vida del ser humano. La gloria es de Él y para Él.